Qué bueno es despertarnos y saber que Dios nos sostiene, que Dios nos bendice, que Dios nos cuida aún mientras dormimos y que en ese nuevo levantar que nos regala, Él nos da oportunidades de poder crecer en todas las áreas de nuestra vida. Obviamente no crecer sin Él, sino más bien acompañados por su presencia. Hoy vamos a estar compartiendo 5 versículos que van a aumentar nuestra fe de maneras diferentes. Hoy te voy a dar una razón para que te llenes de la palabra de Dios. Hoy te voy a dar una razón para que tomes como hábito el leer la palabra de Dios, porque allí te encontrarás con versículos que aumentarán tu alegría, que aumentarán tu fe y que aún son tan poderosos que en el nombre de Jesús toda tristeza o aburrimiento con el que quizás a veces te puedas levantar se quede atrás y enfrentes cada día de la mano del Todopoderoso. Empezamos este momento antes de compartir el primer versículo de hoy haciendo una pregunta. La pregunta es, ¿has notado cómo se alegra tu día cuando tomas tiempo para leer la palabra de Dios y para meditar en ella? ¿Has notado cómo se alegra tu día cuando lees la Biblia? Tú lo has notado porque yo sí lo he notado. Yo me he dado cuenta que cuando leo la Biblia recuerdo la razón del por qué Dios me ama. Recuerdo a través de cada versículo, de cada palabra, lo que Él tiene para mí. Cuando yo leo la Biblia, aunque mi día no se vea muy bien, yo me encuentro allí con esperanza de que todo cambiará. Encuentro allí fe y motivación para creer en Dios, en ese Dios que cambia aún mi futuro y que así como cambió mi pasado, así como ya no soy el mismo e hizo cosas grandes en mí, Él seguirá haciendo cosas grandes en mi vida. Entonces empezamos este momento antes de compartir el primer versículo de 5 que aumentarán nuestra fe haciendo esta pregunta. ¿Has notado cómo se alegra tu día al leer la Biblia? Escríbelo allí en los comentarios, escribe tu respuesta. Si tú eres de esos que leen la Biblia y nota que al leer la Biblia todo cambia, escribe allí qué es lo que has notado cuando lees la Biblia. Ahora sí, vamos con el primer versículo. El primer versículo nos habla de una vida nueva en Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan, capítulo 5, verso 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Quiero volverlo a repetir. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Dios nos concedió la vida cuando creímos en Jesús. Dios nos concede la vida cuando abrimos nuestro corazón a Jesús. Esta palabra nos dice que el que oye la palabra de Dios y el que cree en Jesús tiene vida eterna. Ya no será juzgado, pasará de la muerte a la vida. Y es que esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que ya no moriremos, sino que viviremos, que no seremos juzgados ni condenados, sino que por cuanto creímos en Él, Él será nuestro abogado allí en este tribunal. Y entonces por fe seremos salvos, porque Él nos defenderá allí, en este momento donde estemos a juicio con Dios. Y Él dirá, él o ella creyó en mí. Él o ella no merece la muerte, sino que merece la vida eterna, porque yo morí por él y por ella en la cruz. Y él valoró ese sacrificio que yo hice en la cruz. Aleluya.
Ya no hay más condenación a causa del pecado, mi hermano. Ya no hay más condenación, ya no hay más muerte para aquellos que creen en Cristo Jesús, para aquellos que disfrutan, que se gozan en la presencia de Dios. Hay esperanza para todos y cada uno de nosotros. Esta esperanza entonces se extiende tan poderosamente que va más allá de la muerte. Por eso Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muramos físicamente, desde que vivamos en el Espíritu, nos levantaremos, resucitaremos juntamente con Dios para vivir eternamente, para vivir esa vida plena que ofrece Jesús, que es aquella vida eterna. Entonces el primer versículo que Dios nos comparte hoy, que Dios nos regala hoy para que nuestra fe se aumente, es un versículo muy enfocado en la vida eterna. Una razón poderosa para que nuestra fe se aumente es eso, creer en la vida eterna. Creer que nuestro paso en esta tierra, si hacemos las cosas bien delante de Dios, si obedecemos a Dios, toda esa obediencia y todo ese amor que le demostremos al Padre Celestial no será en vano. Entonces el primer verso es acerca de la vida eterna. El segundo verso, mira lo que nos dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8 y 9. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿A quién? A Jesús. Y aunque no lo ven, ahora creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Qué bendición esta palabra, qué bendición que nosotros seamos estos de los que habla este versículo. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Qué bueno que a pesar de que no vimos a Jesús físicamente, sí lo veamos día tras día, moviéndose en nuestra vida, actuando en nuestra vida, obrando en nuestra vida, cuidando nuestra vida. Y aunque no lo vemos físicamente, creemos en Él. Por eso Jesús decía, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. En ese momento de la historia, muchos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús y no creyeron en Él. En este momento de la historia, no tenemos la oportunidad de ver a Jesús físicamente, pero sí creemos. Y eso tiene mucho peso y eso tiene mucho valor, porque Jesús decía, bienaventurados los que no me vieron, los que no vieron y aún creen en mí. Aleluya, gloria a Dios. De esto se trata el Evangelio, de que aunque no vemos a veces muchas cosas, creemos en que llegarán. Aleluya, gloria al Todopoderoso. Hoy te digo, ¿te sientes triste? Te hago esta pregunta. Recuerda que tienes vida juntamente con Jesús, una vida que no alcanzas a imaginar. La fe en Jesús trae hoy a tu vida alegría. La fe en Jesús traerá a tu vida gozo. La fe en Jesús traerá a tu vida paz. Ya no te sientas más triste. Por más difíciles que sean las circunstancias, recuerda que aunque no ves nada ahora, verás próximamente cambios en tu vida, así como no ves a Jesús, pero crees totalmente en Él. Vamos con el siguiente verso. Es el tercer versículo de hoy que aumenta nuestra fe. Romanos capítulo 15, verso 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es una declaración de fe que hago hoy sobre ti.
Lo quiero declarar sobre ti. Préstale mucha atención y recibe estas palabras en el nombre de Jesús. Que el Dios de esperanza te llene de fe a ti, mi querido hermano, hermana que me estás escuchando. Que el Dios de esperanza te llene de fe, de toda alegría y paz, porque tú crees en Él. Que seas tú rebosante de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Recibe hoy la paz de Dios, porque cuando has recibido a Jesucristo, desde ese momento recibes paz. No tienes por qué temer, sea lo que sea por lo que estés pasando. No es tiempo para estar en temor, es tiempo para estar en confianza delante de Dios. ¿Por qué estar en confianza delante de Dios? Porque Él tiene su mirada puesta sobre ti. Él te está mirando, Él te está cuidando. Él no te ha abandonado, Él no te ha dejado. Él está atento a todo lo que te sucede y está ahí a tu lado, ayudándote. Saber esto, saber de que Dios está a tu lado, debe de traer calma sobre tu vida. Saber de que Dios está a tu lado y que está a mi lado es el mejor calmante que existe. Amén. Vamos con el siguiente verso, es el verso 4 de 5 que Dios nos regala hoy para que nuestra fe se aumente. Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. En consecuencia, dice esta palabra, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Aleluya. Somos justificados mediante la fe. Eso es algo muy hermoso y muy bonito. No somos justificados por lo que nosotros hacemos. Somos justificados mediante creer en Jesús. Porque si fuera por obras nadie se salva. Entonces somos justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús viene paz a tu vida. Por eso Él decía, la paz que yo les doy, el mundo no se las puede dar. Usted está necesitando paz, búsquela a través del Señor Jesús. Entonces vemos varias cosas que encontramos en Dios. La primera es que somos justificados de nuestros errores, de nuestros pecados, mediante la fe. Somos perdonados mediante la fe. Hay perdón, hay restauración, hay justificación a nuestra vida mediante la fe. Lo segundo es que hay paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios es la fuente de justificación para nosotros. Dios es la fuente de paz. Ahora dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Y de qué gracia estaban hablando aquí? De que tenían acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. El evangelio de la gracia. Un evangelio que no ha sido muy predicado últimamente. El evangelio de la gracia es esa noticia, es esa buena noticia de que nos salvaremos por gracia y no porque cumplamos leyes o no. Pablo le hablaba a la iglesia de los romanos diciendo, saben, tenemos acceso a ser salvos por gracia mediante de la fe. Y en esta gracia nos mantenemos firmes. Antes, para que la gente se salvara, les decía Pablo, tenían que cumplir leyes. Y sabe usted, mi hermano, hay más de 612, 613 leyes en la Biblia. Y antes no había gracia, sino que entonces para que la gente se salvara, tenía que cumplir todas estas leyes, todas estas ordenanzas. Por eso vino la justificación por gracia, porque habían muchas cosas que cumplir para poder ser salvos, para poder estar bien con Dios. Dios simplificó esas 612 leyes en su gracia, en que nos salváramos creyendo en Él. Y esa es la gracia que hoy disfrutamos. A nosotros no nos tocó ese tiempo de la ley.
Gloria a Dios, porque si hubiera sido así, no nos salvaríamos. Si hoy, en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde ya no está la ley, nos cuesta a veces creer en Dios, nos cuesta a veces mantenernos en esta gracia, ser salvos por gracia. Ahora cuanto más en ese tiempo de la ley. Y yo le quiero compartir algo muy poderoso, saliéndome de este versículo. Es el cuarto que aumenta nuestra fe, pero quiero compartir otro versículo porque la palabra me lleva a esto. Y es que la gracia se resume en que todas estas 612 leyes están plasmadas en tan solo dos ordenanzas de Jesús. Jesús le dice a todo un pueblo: en esto se resume la ley y los profetas. En esto se resume todas esas leyes y todo lo que dijeron los profetas. Jesús les dice: la ley y los profetas y todo lo que está en la Biblia se resume en esto: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás al prójimo como a ti mismo. Las 612 leyes quedaron resumidas en el amor hacia Dios y en el amor hacia nuestra vida y al prójimo. Porque cuando amamos a Dios, no le fallamos y cumplimos toda la ley. Y cuando amamos nuestra vida y amamos al prójimo, tampoco le fallamos a los demás. Y de esa manera estamos cumpliendo también la ley. Pero ahora estamos por gracia, aleluya. Gloria al Todopoderoso. Así que regocijémonos, como dice la parte final de este versículo. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Antes era muy difícil alcanzar la gloria de Dios con todas estas leyes, pero ahora, mediante el amor y la fe en Dios, podremos alcanzar la vida eterna. El último versículo de estos 5 que aumentan nuestra fe, de estos 5 versículos que aumentan nuestra fe, es este, Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la fe que decimos tener, la esperanza que decimos tener. Mantengamos firme esto, porque fiel es el que hizo la promesa. Qué lindo esto, qué maravilloso esto, cuando dice, porque fiel es el que hizo la promesa. Es decir, Dios no es mentiroso, Él es fiel el que hizo la promesa de salvarnos, de proveernos, de bendecirnos, de sustentarnos. Fiel es el que hizo la promesa. No nos prometió cualquiera. Nos prometió el Dios de los cielos, el creador de todo lo que existe. Él fue el que nos prometió, Él fue el que hizo la promesa de levantarnos, de bendecirnos, de salvarnos. Aleluya. Debemos de tener confianza y fe en Dios. ¿Por qué no tener confianza y fe si Dios es fiel y fiel es el que hizo la promesa? Si fuera que nos hubiera prometido todo esto, todas estas bendiciones, todo esto de ser levantados, todo esto de ser salvados, cualquier persona, pues tendríamos derecho a dudar, porque el hombre falla, el hombre miente, yo me incluyo allí, yo también soy imperfecto. Inclúyase usted ahí, usted es imperfecto. Si hubiéramos sido nosotros los que le prometimos a toda la humanidad salvación, pues nosotros hoy queremos una cosa y mañana otra. Pero no fue alguien humano el que hizo esta promesa de ser salvos o esta promesa de ser levantados o bendecidos. La hizo el Todopoderoso, el Dios de los cielos, aquel que no cambia, aquel que es fiel a lo que dice. Tan fiel es Dios que en el principio Él dijo: hágase en los cielos, y los cielos se hicieron. Tiene Él todo el poder y Él es fiel a lo que dice, tanto que los cielos, la tierra, el mar y en lo que en ellos hay le obedecen al Todopoderoso. Porque Él es fiel. Fiel es el que nos prometió tantas cosas, mis queridos hermanos. Entonces por eso, ¿cómo no creer en Él? Espero hoy en el Señor que estos versículos aumenten nuestra fe en Dios,
aumenten nuestra fe en Jesús. El primer versículo nos habló de la vida eterna. El segundo versículo nos habló de que Dios nos quiere dar alegría y Dios nos quiere llenar de esperanza. Y nos hablaba este segundo versículo de que nosotros amamos a Dios a pesar de que no lo hemos visto. El tercer versículo nos habla de que el Espíritu Santo nos quiere rebosar de paz, de esperanza. El cuarto versículo nos hablaba de esto de las leyes, de que antes no era fácil la salvación porque habían leyes, pero ahora estamos por la gracia de Dios. Y el quinto versículo nos habla de que fiel es el que hizo la promesa, de que no nos prometió cualquiera, sino de que todas estas cosas nos las prometió el Todopoderoso. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por su vida. Cada me gusta, cada comentario que usted deja es de gran bendición. Suscríbase para que no se pierda el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparta este tiempo de orar con sus familiares y amigos en las redes sociales. Nos vemos en la siguiente oportunidad, ojalá con un mensaje lleno del Espíritu Santo, donde compartamos la Biblia, donde compartamos versículos que aumenten nuestra fe, como los versículos de hoy, todos tan diferentes, pero que nos hablan de que Dios no falla, de que Dios no miente y que cuando nosotros creemos en Él, cosas grandes vienen a nosotros.